Elecciones abiertas, Juan Acosta, Lilian Mateo, Junior Espinosa, José Israel Cuello y Carlos Alonso con Contra. elecciones abiertas Versus. El Pidio Báez. El Pidio Báez tiene una condición humana muy especial, y es que todas las cosas en que se ha metido lo ha hecho bien. Sobre todo, algo que mucha gente lo ve pero no lo ha evaluado, y es que hace uno de los mejores programas de televisión los domingos que nosotros vemos, pero muy bien documentado. Muchas gracias. Todas esas cosas que tú ves, y que horas extras y lo que hacen otras competencias, el vídeo se lo lleva tempranito y lo graba con anticipación. Qué bueno. El Pidio, gracias por estar aquí. Muchas gracias a ustedes. Estamos en elecciones abiertas y se comenta que el autor de la propuesta de reforma constitucional es tuya. ¿Es cierto? Mira, el tema de la reforma a la Constitución para permitirle al presidente Danilo Medina continuar dirigiendo los destinos de la nación 4 años más es una idea que viene caminando dentro del Partido de la Liberación Dominicana y que tiene mucho cuerpo y mucho peso en este momento en el Congreso de la República. En el Senado, la propuesta para modificar la Constitución tiene mayoría. Allí Danilo no tiene problema para pasar una reforma a la Constitución. En la Cámara de Diputados tampoco tiene problema. Solo estamos esperando que Danilo tome la decisión, porque él es que decide si va a continuar o no va a continuar para un próximo periodo constitucional. En ese sentido, nosotros, los danilistas en el Congreso, estamos esperando que Danilo tome la decisión de si va a continuar o no. Ya él fijó una fecha. El mes de marzo él se va a dirigir al país y va a fijar su posición con respecto al tema de la reforma a la Constitución de la República. Pero el debate alrededor de la reforma a la Constitución no es solo que pueda darse a través del Congreso, sino que también puede ser fruto de una interpretación a la Constitución que haga el Tribunal Constitucional de la República. Por eso hay juristas que están promoviendo la idea de que el tribunal se pronuncie en relación a la discriminación, a la violación al principio de igualdad, al impedírsela a Danilo Medina a través de un transitorio, el 20º transitorio de la Constitución, que pueda presentarse para las elecciones venideras, siempre que se le permite a Leonel presentarse y se le permite a Hipólito, 2 expresidentes, volver a aspirar, y a Danilo se le limita la posibilidad de presentarse nuevamente para las elecciones del 20. De modo que hay 2 ámbitos donde se debate el tema de la modificación a la Constitución. El Congreso por un lado, y por el otro lado la interpretación que pueda hacer el Constitucional de la Constitución de la República. ¿Basado en qué artículos se va a hacer esa interpretación? No, la Constitución de la República, en la Constitución del 10 se crea el Tribunal Constitucional y se le da al Tribunal Constitucional la facultad de ser el último intérprete de la Constitución y el único autorizado para interpretar de manera concentrada, porque no solo el Tribunal Constitucional interpreta la Constitución, el Tribunal Constitucional es el último intérprete, pero también los jueces del orden regular interpretan la Constitución, solo que el Tribunal Constitucional lo hace de manera concentrada y los jueces del orden judicial lo hacen de manera difusa. Nosotros tenemos los 2 sistemas, el sistema difuso y el sistema
concentrado. Entonces, la Constitución manda al Tribunal Constitucional a velar por la aplicación correcta de la Constitución de la República, y cuando el Tribunal Constitucional se pronuncia a través de una sentencia, sus decisiones son vinculantes para todos los poderes públicos de la República Dominicana. Diputado, ahora estoy yo confundido porque es cierto, usted es el que abanderado de la modificación a la Constitución, pero leí una información fechada en septiembre último, donde el periódico digital Proceso le atribuía una información con este título, el diputado Elpidio Báez sostiene que el pueblo dominicano no quiere reelección y lo único que garantiza con un nuevo mandato o un triunfo del PLD son caras nuevas aspirando a la presidencia de la República. ¿Qué le hizo cambiar? No, yo no cambié. Yo desmentí esa información. Porque yo no di esas declaraciones. Yo lo desmentí porque en ningún momento, siendo yo danilista, impulsando la continuación de Danilo, entonces, ¿cómo voy a aparecer dando unas declaraciones de ese tipo? Pero no sé, Elpidio, escúchame, José, sí, no. Si es también un error, una afirmación que sale en los medios, de que usted afirma que tienen los votos en la Cámara de Diputados para modificar la Constitución. Lo tenemos. Lo tenemos. Incluso el expresidente de la Junta Central Electoral fue más lejos. Dijo que nos faltaban 13 votos en abril y que al momento de él dar sus declaraciones, antes de apoyar al expresidente Leonel Fernández, ya teníamos 5 votos adicionales. Es decir, nos sobraban 5 votos de lo necesario para pasar la reforma de la Constitución. Eso lo incluyendo dijo Roberto Rosario y declaración que fue recogida ampliamente en los medios de comunicación, pero nosotros sí tenemos los números para pasar una reforma con votos de todas las bancadas, de todos los partidos. Pero esa coherencia que usted exhibe, que naturalmente es lógica, es como debe ser coherente, no se expresa en el conjunto del partido, porque el artículo transitorio, quien lo propone, es un senador PLDista, y fue aprobado, no se podía aprobar de otra manera, por el voto PLDista. Así es. Entonces, el PLD como partido va a manifestar incongruencia, inconsistencia. O sea, en aquel momento un PLDista dice, pero espérate que Danilo no vuelva. Bien, tendría sus razones. No recuerdo quién fue que lo propuso, porque ahí eso fue un debate muy largo. Sin embargo, ahora es el propio PLD, o una parte importante del PLD, que puede tal vez incluir al mismo que propuso aquello, la que está desmontando el aparato. ¿Qué pasa? Miren, en el PLD hay una diversidad de sectores con diversidad de opiniones. Usted recordará que para Danilo poder alcanzar la repostulación fue necesario primero un choque interno con el sector Leonel Fernández y luego llegar a un pacto, a un acuerdo para poder armar la boleta, que fue muy difícil armar la boleta y luego ganar las elecciones. En el PLD se siguen moviendo estos sectores. En este momento justamente tanto el sector de Danilo como el sector de Leonel son los que tienen el control mayoritario de la estructura partidaria. Y esto se refleja en el Senado, donde Danilo tiene prácticamente el control absoluto, y en la Cámara de Diputados, donde Leonel tiene un porcentaje importante de legisladores, 30 y algo de legisladores, y Danilo tiene más de 70 legisladores en la Cámara de Diputados. Es decir, Danilo tiene mayoría
en la Cámara de Diputados, tiene mayoría en el Senado, tiene mayoría en el Comité Político, tiene mayoría en el Comité Central, que se ha expresado, y Danilo tiene mayoría en el partido como tal. ¿Acaso no se dijeron en los medios de comunicación que en la reunión del Comité Central iba a terminar prácticamente en un enfrentamiento que pudo haber derivado en sangre, silletazos? Incluso algunos comentaristas dijeron que la silla había que amarrarla con cadena. Y sin embargo, sorpresa, la reunión del Comité Central duró 10 minutos. Entró el Comité Político, luego entraron juntos Danilo, Leonel, Margarita. Reinaldo abrió la reunión, le pasó el micrófono a Leonel. Reinaldo, como secretario general, le pasa el micrófono a Leonel Fernández, presidente del partido, y Leonel anuncia el acuerdo. Se somete a votación, aprobado. Pero usted obvió un momento importante. Cuando cruzaron desde el Sheraton, los que estaban reunidos ahí. No, lo del Sheraton fue el viernes. Ajá. Y la reunión del Comité Central fue el sábado. Pero me había contado que se había reunido temprano, eso es lo que yo sabía. No, la reunión del viernes. Ajá. Temprano del viernes. La hicimos los danilistas. Sí. En el Sheraton. Y allí había el 80% de los miembros del Comité Central. El viernes. Sí. Ahí se coordinaron algunas cosas para que la reunión fuera, se escogieron quienes iban a hablar, quienes iban a presentar la posición. Ahí estaban la mayoría de los miembros del Comité Político y la mayoría de los miembros del Comité Central. Al día siguiente llegamos temprano a la reunión y entonces luego, claro, se hicieron gestiones a nivel del Comité Político. Fueron gestiones de intermediarios, de interlocutores, tanto de Leonel como de Danilo, lo que facilitó un consenso para el momento de la reunión, porque ya los resultados se sabían, porque la mayoría la tiene Danilo, y ya se sabía en qué dirección se iba a votar. Entonces fue una decisión inteligente de los compañeros. Una rendición. Fue una situación de inteligencia, porque hay que ver cómo funciona el PLD. Por ejemplo, en el Comité Político, las posiciones que serán debatidas y aprobadas previamente son consensuadas. Previamente, Danilo y Leonel se comunican. Diputado. Y se evitan esos shows de mal gusto, de líderes importantes enfrentados en los medios de comunicación, cuyos resultados son catastróficos, porque van sentando un precedente en la militancia del partido y luego los entornos se vuelven irreconciliables. En el PLD todavía tenemos capacidad para ponernos de acuerdo, capacidad para negociar, aún en los momentos más difíciles. Porque para alcanzar el acuerdo del 15 y presentar a Danilo no fue una situación fácil. El país lo siguió. Solo que en el PLD hay lo que se llama un liderazgo colegiado que ha sabido cohabitar. Porque los miembros del Comité Político fueron formados en una escuela política que se llama Partido de la Liberación Dominicana. Y el nombre del partido como institución sigue teniendo un peso específico en esa dirección colegiada que heredó el liderazgo de Juan Bosch. Diputado, ¿cuándo se dan cuenta los legisladores y los seguidores del presidente Danilo Medina de que supuestamente el 20º transitorio de la Constitución afecta y es discriminatorio en contra del presidente de la República? ¿Cuándo ocurre eso?
Bueno, cuando tú sabes que cuando tú comienzas, digamos, a darte cuenta de que el ejercicio del poder no se ha deteriorado tanto o no ha debilitado tanto el liderazgo del presidente Danilo Medina, porque el ejercicio del poder de manera gradual te va generando un desgaste. Entonces, en este momento, luego de 6 años de gobierno, Danilo tiene un posicionamiento envidiable y tiene un capital político importantísimo. Danilo, después de Putin, es el segundo mandatario mejor valorado del mundo cuando se hace la comparación. Pero también, electoralmente, Danilo tiene mucha fortaleza y nosotros pensamos que Danilo puede garantizar que el PLD se mantenga en el poder. No, pero a ver, ese es el tema. Pero a ver, vamos a separar la discusión, porque aquí lo que estamos hablando entonces es de una interpretación de viabilidad de conveniencia política y no de un asunto jurídico. Porque si ese es el punto de partida de que él debe mantenerse, no es sobre la base de que se le está vulnerando un derecho, sino de que sus seguidores entienden que ha hecho una buena gestión y que deberá seguir. Si ese es el fundamento, la discusión de carácter legal hay que apartarla. Mire, usted no puede separar una cosa de otra. Sí. ¿Para qué usted va a interpretar la Constitución? Porque hay un hecho político de por medio. Hay una situación política. Hay un fenómeno político que está en curso, se está desarrollando. Entonces usted tiene que explorar cuáles son las vías legales, respetando el Estado de Derecho, a la que usted puede recurrir para obtener una decisión política. Elpidio, en este caso... Tú tienes dos vías. La Constitución tiene candado. Bueno, tiene un Dice, impedimento. No tiene candado. Tiene un impedimento. espera. Pero tiene un impedimento, pero también tiene la llave. Bueno, Claro pero que sí. La misma pero Constitución propia te dice Constitución- cómo ella, Elpidio, cuál es el procedimiento que debe seguirse Pero, para modificarla. Si me entendiste Número la uno, pregunta, es justamente porque lo que se ha estado invocando es un acto de discriminación en contra de un Claro, ciudadano. claro. Y veo que la motivación Claro. no parte de la discriminación, sino de la intencionalidad que tiene un grupo de hombres y mujeres que se identifican con esa gestión, que creen que debe seguir. Eso es al margen de que exista o no el transitorio, porque si no existiera, buscarían la forma de modificar como quiera la Constitución. Mira, para tú llegar a Roma tienes que ver los caminos que te pueden llevar allá. Y claro, Un camino puede ser la interpretación de la Constitución a cargo del órgano responsable de hacer esa interpretación, como es el Tribunal Constitucional. Ese es un camino para llegar a Roma. El segundo camino para llegar a Roma es que los legisladores, convertidos en asambleístas, se reúnan en la Asamblea Revisora y también tomen la decisión. Y todo es legal, todo es legítimo. no he hablado de legitimidad. Sí. De esos dos caminos, ¿cuál le parece menos pedregoso? La interpretación del Tribunal Constitucional. Seguro. Sí. Eso es menos. Mire, Elpidio. Ustedes saben que en realidad el poder en una sociedad la tienen los jueces. Pero si están los votos. Son los que deciden. Si están los votos, y el tribunal ha dicho, el Tribunal Constitucional ha dicho Es menos que complicado que la decisión la tomen 13 o la tomen 17 y no que la tomen 200. Diputado, mire. 222. Ay, Dios mío. Déjame ver si el diputado me aclara esto. Usted que estuvo en la reunión del Comité Central, Sí. ¿qué se aprobó? Porque el secretario general dice, no, eso no tiene que ir al asunto de delegado, ser ratificado lo que se aprobó. Sin embargo, Franklin Almeida dice que sí. ¿Qué fue lo que se aprobó y cuál de los dos tiene la razón? Mire, en la reunión se aprobó escoger el sistema de primarias abiertas con el padrón de la Junta Central Electoral. Eso fue lo que se aprobó. Se aprobó hacer una consulta a los delegados
Eso se llama Pleno Nacional de Dirigentes. Hacer una consulta, pero eso no determinaba, porque la ley, ¿qué dice la ley electoral? La ley dice, el órgano superior decide el tipo de primaria que debe escoger el partido. Por ejemplo, el Partido Reformista decidió hacer lo que es una asamblea de militantes, convención de militantes. Entonces ya ellos no tienen que someter eso a otro órgano, porque ellos son la dirección. ¿Qué decidió la dirección del PRM? La dirección del PRM decidió primarias con el padrón interno. ¿Qué decidió el PRD? A nivel presidencial, primarias abiertas y primaria cerrada para las otras candidaturas. ¿De acuerdo? Pero eso lo decide el órgano superior. Eso no lo decide el pleno. ¿Para qué mandarlo al pleno? Para consulta y para debate, pero ya está decidido. Por eso es que el Pleno Nacional de Dirigentes no va a decidir sobre este tema, porque la ley está por encima de los estatutos del partido. Y la ley dice que es el órgano. Ahora, que yo, en su momento, que yo comenté y le dije a los compañeros, que a los compañeros que siguen a Leonel Fernández no le conviene que el debate en torno a la ley de partido siga vivo, porque cada vez que se acuerdan de este tema, lo que le da es derrota por todos lados. Se opusieron en el Congreso, perdieron. Se aliaron al PRM y se aliaron al reformismo. Los reformistas terminaron aliados a Danilo y dejaron solo a Leonel y pasaron la ley. Luego la ley pasó en el Comité Central. Entonces no le conviene estar recordando algo que es adverso a la fortaleza señor Elpidio, que quisieron exhibir en el Congreso para detener la ley de partido. Señor Elpidio, yo pienso que la ciudadanía merece lo que se llama un chin de respeto de los políticos, que deben de ser un poquito más transparentes, más sinceros, para que luego en el 2020 no haya otro resultado. Número uno. Lo digo en el sentido de que esa reunión del Comité Central, la ciudadanía realmente no sabe que fue a las 8 de la mañana que se decidió qué era lo que en esa reunión se iba a optar. Obviamente que el pueblo entero no tiene por qué saber eso, pero fue una decisión realmente de Danilo Medina que las cosas ocurrieran como ocurrieron en ese Comité Central. Por el otro lado, como partido se tiene la necesidad de lo que se llama una reforma, contrario a lo que establece la Constitución, y la ciudadanía tiene derecho a opinar. Yo quiero que Carlos Alonso nos muestre lo que fue el resultado de una firma encuestadora en el día de ayer que anunció los resultados de numerosas preguntas que se le hizo a la ciudadanía, y entre ellas está lo que opinan de la reforma constitucional. Para la decisión de reformar la Constitución, el pueblo no importa. El pueblo importa. Por eso es que antes de un político organizar una estrategia y lanzarse a un propósito, utiliza regularmente mecanismos de consulta, de opinión y demás, porque la política modernamente no se hace siguiendo el corazón ni siguiendo el yo creo. Por ejemplo, usted, Hipólito, impulsó la modificación a la Constitución en el 2002 para luego presentarse a las elecciones del 2004. Tuvo éxito con la modificación a la Constitución, mas la ciudadanía le votó en contra. De modo que todos estos componentes hay que analizarlos antes de tú estructurar una estrategia de poder para conseguir una posición de poder. Carlos, ahora bien, ¿se puede mostrar?
Cuando... No. Míralo ahí. Sí. Cuando usted habla de esto, yo le hago la siguiente pregunta. Ajá. Porque tampoco esa encuesta es inocente. ¿La considera manipulada? Todas las encuestas son manipuladas. Entonces se cumple mi tesis aquí de que yo no creo en ninguna encuesta. Todas las encuestas son... Por ejemplo, ¿quiénes son los que... ¿Qué empresa hizo esa encuesta? Dicen que ellos son peruanos. Muy bien. ABC Esa empresa antes había hecho encuesta en la sociedad dominicana, para el electorado dominicano. Apareció ayer. Apareció ayer. Pero antes que esa hubo otra, un mexicano me parece. Ahorita va a aparecer un nicaragüense con otra firma encuestadora. Pero yo creo... Aquí están haciendo diputado, encuestas de bolsillo. Esa es una encuesta de bolsillo. Nadie conoce esa empresa en la sociedad dominicana, pero tiene resultados muy distintos a empresas que son generalmente conocidas en la República Dominicana. Por ejemplo, ¿qué resultado te da la encuesta Gallup? Que la mayoría de los electores no está definido. ¿Con y esa qué? encuesta... ¿Definido con qué? ¿Con la reforma constitucional? Candidaturas. No, pero estamos hablando de la reforma en este caso. Con candidaturas. Ya. Mire ahí. Con el tema de candidaturas. Por ejemplo, ¿quién financió esa encuesta? ¿Y quién financió la encuesta anterior? No, a mí me parece que a partir de ese punto de... pero de mírenlo vista, ahí. O sea, esa empresa, búsqueme la información, el perfil de esa firma encuestadora. No lo va a encontrar. Lo que quiero establecer es que... No lo va a encontrar. De un punto de partida interesante. Todas son manipulables, por lo tanto, hay que descartar estas encuestas todas y seguir con los análisis. Porque si vamos a Gallup, ocurre lo mismo. No es bueno, no es más, no es menos mala ni menos buena. Yo lo que creo es en lo siguiente. Número uno, cada candidato, cada partido tiene un equipo que le hace encuestas. Y ellos saben cuál es su posición real. Porque una cosa son las encuestas para publicar y otra cosa son las encuestas de trabajo. De trabajo. El ingeniero sabe lo que yo estoy diciendo. Tú ordenas una encuesta. Por ejemplo, Danilo siempre se ha manejado con una o dos firmas encuestadoras, pero solo para el consumo de su equipo de trabajo. Leonel también tiene sus firmas encuestadoras. Porque son dos partidos. Por ejemplo, Hipólito, Hipólito siempre hablaba de Ana María, porque tiene su firma encuestadora. Alguien tiene su médico de cabecera. Por ejemplo, el alcalde de la ciudad tiene su firma encuestadora. Yo creo que... Por ejemplo, Hito Bisonó tiene su firma, que le trabajan a ellos. Ellos pagan para obtener una información. Y con esa información, entonces organizan su estrategia, evalúan y demás. Ahora bien, en este proceso preelectoral, esas firmas encuestadoras que no son reconocidas y no son de prestigio, son usadas para posicionar a los líderes que la pagan. Sin embargo... Pero imaginémonos que el resultado hubiese sido inverso, que la mayoría está de acuerdo con la reforma de la Constitución para la reelección. Posiblemente el análisis fuera diferente. El suyo. No, yo tengo criterio bien claro con respecto a este tema. Fíjense que en la Comisión de Reforma a la Ley Electoral en la Cámara de Diputados, ¿qué estamos discutiendo? Que hay que regular la publicación de las encuestas. El pidió. Hay que regular la publicación de la firma de las encuestas. En México, los resultados previos de una firma de encuesta, primero hay que registrar las empresas. Sí. Y segundo, hay un comité que hace cruces para evitar que las encuestas sean usadas como medio de propaganda. Y que digan que la panda. Por ejemplo, en este país cualquiera viene, todo eso está coge bien, un resultado de gabinete y le ponen un nombre y trae un extranjero a dar una rueda de prensa. Un peruano, un panameño, un costarricense, un norteamericano, a hablar inglés y a que un dominicano le traduzca lo que él está diciendo de la firma encuestadora. Resultado, lo que están es construyendo un ambiente para posicionar
a una figura que está pagando la encuesta. Uno de los encuestadores no supo decir quién le estaba pagando. Él pidió. Y un productor de programa le dijo, en este país se usa el eufemismo de que las encuestas son pagadas por los empresarios, por un grupo de empresarios. Él pidió, nos queda un minuto. No, es que ese es un tema que se maneja aquí en el país. Él pidió, mírame, en un minuto. Se dice que dentro de lo que es el proyecto a someter en el Congreso para la apertura de la Asamblea Nacional, está también, o podría estar, la propuesta de lo que es también modificar la ley de partido político, enviando su aplicabilidad para el 2024. ¿Sabes tú algo de eso? Hay muchas ideas que se entrecruzan y demás, pero una ley, tú no puedes, en un debate de reforma a la Constitución, tú no puedes meterla como parte de la Constitución. Me explico. La ley se aprueba siguiendo el procedimiento establecido. Una discusión en una Cámara, se aprueba en 2 lecturas, pasa a la otra Cámara. Si se aprueba sin modificación, se convierte en ley y entonces la promulga y la publica en la Gaceta Oficial el Poder Ejecutivo. La Constitución es diferente. Entonces, si tú haces la ley, tú la puedes modificar sin tener que reunir la Asamblea Revisora de la Constitución. Son 2 cosas diferentes. Lo que sí se está discutiendo como parte de los temas de la reforma de la Constitución es el tema del voto de los regidores. Preferencial. ¿De acuerdo? Porque no es lo mismo hacer una votación con el voto preferencial de 178 diputados, porque hay una cantidad de diputados que son elegidos usando otro mecanismo. El mecanismo del voto nacional, diputado nacional, que son 5, y el mecanismo de los diputados que representan a los dominicanos en el exterior, que son 7, que se eligen con el voto nacional del presidente. Es decir, con la acumulación de votos, con el sistema proporcional, se eligen 178 con el voto preferencial. No es lo mismo armar una boleta a través de la Junta para 3,000 candidatos que para 178. Por eso ha dicho la Junta Central Electoral que tienen un problema de tipo logístico para montar lo que es el voto preferencial de los regidores y de los vocales de los distritos municipales, que suman unos 3,000 más o menos. Entonces, ese es un argumento para pedir la modificación de la Constitución para suprimir lo que es el voto preferencial para el orden municipal, no para el voto de los diputados. Y el otro tema es la separación de las elecciones de senadores y de las boletas de senadores y de diputados, que es una idea. Pero esa ley no se pasó como 20 años discutiéndose. La ley electoral. Sí. Y ahora resulta que, la electoral, que se está discutiendo a posteriori de su promulgación. Mire, mi posición, José Israel, es la siguiente. Los líderes de los partidos nunca creyeron que la ley de partidos se iba a aprobar. Fíjense que se concentraron en el tema de las primarias. El mayor debate de la ley de partidos fue con el tema de las primarias y descuidaron un paquete de cosas. Por ejemplo, ¿qué se está discutiendo ahora? Que hay gente hablando sobre el tema y todavía hay confusión. Por ejemplo, el tema, el PLD va con el voto, con el padrón abierto y los otros partidos van con el padrón cerrado. ¿Qué están diciendo los dirigentes del PRM? Que la Junta debe excluir del padrón a los del PRM para que no voten en la convención del PLD. Pero la ley no dice eso. Bueno. Por eso es que yo porque digo es el padrón que cualquiera abierto, puede ir a y el votar. padrón abierto cualquiera puede ir a votar. Así es. Pero los dirigentes de otros partidos están diciendo que la Junta tiene que excluir a lo del PRM, a lo del PRD,
para que solamente voten los del PLD y los ciudadanos que no tienen partido. Bien, Elpidio, pero gracias. no es así la cosa. Eso no es lo que dice la ley. Elpidio, como dice la ley dice padrón Elpidio, abierto. se nos acaba el tiempo, hay muchos temas por hablar. Como dice el doctor, este programa es suyo. Venga cuando usted quiera, venga todos los días. Muchas gracias. Nos place mucho que haya pasado por aquí. Si a usted le gustó la entrevista, la ve de nuevo esta noche en Coral y después del mediodía en nuestra cuenta de YouTube de Revista 110. No se la pierda.